tardes, bienvenidos a esta nueva tertulia de Adavi de México. Les agradecemos mucho su presencia, a todos los que nos han acompañado en todas estas tertulias presenciales y a los nuevos que vienen, pues muchas gracias por su visita. Hoy, como saben, toca el tema de la caligrafía entre trazos y tintas, y para esto tenemos a dos especialistas, a Felipe de Jesús López Estala y a Pedro Salvador Méndez Sánchez, a los que agradecemos mucho haber aceptado esta invitación. Y para empezar esto, pues algunos datos generales de estos ponentes. El ingeniero Felipe de Jesús López Estala, pues es calígrafo e iluminador profesional desde el año del 2007. Empezó su educación caligráfica con el maestro Antonio Ansúrez y continuó su formación con maestros como Michael Zull, Lynette De Luca, Mike Kisser y Paul Atton, entre otros. A la fecha conoce, practica y enseña algunos estilos caligráficos, dentro de los que se pueden mencionar la romana rústica, la cursiva, ya sea americana y redonda inglesa, la cancilleresca, la gótica, cuadrata, alemana, inglesa, entre otras, y la uncial, así como también practica la iluminación estilo medieval. Ha desarrollado manuales, hojas de prácticas y plan de estudios para cada uno de estos estilos que enseña. Participa como calígrafo profesional para marcas como Johnny Walker, Graf Bonca, Faber-Castell, Visconti, Montegrappa, Montblanc y A Flor de Piel. Imparte clases en línea y presenciales en el Salón de Escritura de Montegrappa y Visconti, así como en la plataforma digital de Ink Studio. Ha impartido talleres y cursos en el Museo del Tiempo en Tlalpan, el Museo Nacional de la Acuarela Alfredo Guatirrojo, Galerías y Estudios de Arte, Royal Importadora, bazares de caligrafía y diseño de la Ciudad de México. Es creador de la marca Titibilus y bajo la misma diseña y fabrica instrumentos finos de escritura, así como gadgets para artistas. Es socio fundador de SCR Calígrafos de México, la primera sociedad mexicana de calígrafos, letristas e iluminadores registrada en nuestro país. Como segundo ponente tenemos al arquitecto Pedro Salvador Méndez Sánchez, que por supuesto también es calígrafo e iluminador profesional desde el 2007. Él comenzó su educación caligráfica con el maestro Antonio Ansúrez y continuó su formación con maestros como Michael Zull y Paul Atton, entre otros. A la fecha conoce, practica y enseña algunos estilos caligráficos, dentro de los que se pueden mencionar la cursiva, la americana, la engrossed script y redonda inglesa, la cursiva ornamental americana, el Palmer Method Teaching Techniques, y es miembro de la International Association of Master Penman Engrossers and Teachers of Handwriting. Ha desarrollado manuales, hojas de práctica y plan de estudios para cada uno de los estilos que enseña. Participa como calígrafo profesional para marcas como Graf Bonca, Faber-Castell, Visconti, Montegrappa, Montblanc. Imparte clases en línea y presenciales en el Salón de Escritura de Montegrappa y Visconti, así como en la plataforma digital de Ink Studios. Ha dado talleres y cursos en el Museo del Tiempo Tlalpan, el Museo Nacional de la Acuarela, Alfredo Guatirrojo, Galerías y Estudios de Arte, por supuesto el Museo Mufi de Oaxaca, nuestro primo, la Universidad La Salle de Obregón. Es creador de la marca Art Scribendi Premium Holders y bajo la misma diseña y fabrica manguillos finos de escritura, así como tintas para artistas. Es socio fundador de SCR Calígrafos de México, como sabemos, la primera sociedad mexicana de calígrafos, letristas e iluminadores registrada en México. Muchas gracias por la invitación y por la introducción, ¿no? De lo que vamos a hablar es de la caligrafía, pero muy específicamente de la caligrafía en México, ¿no? Desde la conquista para acá. Porque si nos ponemos a hablar de la caligrafía occidental, pues podríamos estar aquí días y días y días, ¿no? Tan solo la familia de las góticas habrá 10 diferentes por cada región, ¿no? De Europa. Vamos a las itálicas, se vuelve un tema bastante amplio, ¿no? Entonces la idea es basarnos en la caligrafía, si se le puede llamar, los estilos que
permearon o que llegaron aquí a México, y cómo eso se ha visto reflejado pues, en los documentos históricos, en los manuscritos, en toda esta, pues estos diferentes tipos de escritura que podemos observar en colecciones o en documentos, ya sea un poco ya de tipografía, ¿no? Incluso en los incunables, muchos tienen muchas escrituras, muchos apuntes a mano. A mí me gustaría primero dividir la caligrafía en dos familias, que es así como se puede comprender de manera más sencilla, y es por la herramienta. Existen dos tipos de herramientas que son las puntas planas y las puntas de punto, valga la redundancia, ¿no? Ambas preceden de la pluma de ave. ¿Qué sucede cuando escribíamos con pluma de ave? Pues que las caligrafías eran muy distintas, incluso de la misma mano de algún escriba o de un copista o de algún monje, principalmente porque no hay dos plumas de ave iguales, todas son distintas, ¿no? por su origen natural. Pues, el segundo factor es que por muy experto que yo sea cortando plumas de ave, siempre me va a quedar diferente, ¿no? Y por último, se desgastan. Vamos a hablar ahorita un poquito de las tintas. Esta es una tinta ferrogánica, quien esté un poquito familiarizado con el concepto. Son tintas muy abrasivas, son muy ácidas, y además, como el compuesto es mineral, pues fungen como como estas lijas un poco líquidas, ¿no? Como van puliendo las puntas del instrumento con el que vamos a escribir. Entonces, ¿por qué hago yo hincapié en esto? Porque para la mayoría de estilos de punta plana, mira, permítame tu hojita. Para la mayoría de estilos de punta plana, pues hay góticas. Aquí podemos ver una uncial, aquí también hay una uncial, de este lado hay un par de algunas familias de góticas, ¿no? Entonces la mayoría de estas caligrafías son hechas por personas que copiaban sin saber muy bien qué es lo que estaban escribiendo, ¿no? No sabían, simplemente no había fotocopiadoras, obviamente, ni había imprenta, entonces había que difundir de alguna manera estas caligrafías, ¿no? Después, y como les digo, me estoy brincando mucho en el tiempo, vienen las primeras cursivas. Aquí quiero abordar este concepto porque se entiende como cursivas, pues a lo mejor como escribía 2 generaciones arriba de mí, ¿no? Mis abuelos. Cualquier letra inclinada se le llama cursiva, pero es una familia en realidad completa de cursivas. La primera cursiva que se puede denominar como tal es la cursiva itálica, que tiene ya una primera inclinación. Ajá. Voy a usar, por motivos de practicidad, una pluma automática. Préstame tu punto, el verde, por favor. Gracias. Esta es una punta plana, no sé si se alcanza a distinguir, ahorita lo van a ver en el trazo, pero esto ya es como una pluma fuente, entonces tiene su reservorio de tinta, no tengo que estar cargando tanto, y lo voy a hacer nada más para ejemplificar esta primera itálica. Si les parece, hacemos algunos nombres, ¿no? Para que se lleven en los estilos particulares sus nombres. ¿Cómo quieren que lo hagamos? A ver, bueno, allá bueno, Olivia. Entonces, esta primera itálica tiene esta inclinación a 7 grados. Esta es una reglita caligráfica que nosotros diseñamos. Entonces, tiene 7 grados de inclinación respecto a la horizontal. Ajá. Aquí, esto es 7 grados, se alcanza a distinguir, ¿no? ¿Y por qué se hizo así? Porque más gente tenía que escribir, entonces pues hicieron algo que fuera mucho más ágil, ¿no? Mucho más sencillo de escribir. Olivia, me dijiste, ¿verdad? Sí. ¿Y el apellido? Moreno. Olivia M. Entonces, fíjense cómo, a pesar de que es una letra que está hecha con punta plana, tiene todavía características de algunas góticas, por ejemplo. Y empezamos a ver ya algunos caracteres más contemporáneos, ¿no?
pero tiene esta inclinación. Esto es una cursiva como tal. M, ¿verdad? Sí. Entonces, lo importante en las puntas planas es el ángulo con el que yo tomo la plumilla, no tanto la presión. Esto tiene que ver más con este ángulo que con cuánta presión ejerzo sobre mi papel. Entonces, M. ¿Ok? Aquí hay todavía mucho espacio para adornos. Si nosotros vemos documentos antiguos o los primeros novohispanos, vemos una versión españolizada de este tipo de caligrafías, ¿no? Normalmente los ornamentos tienen como principio no obstruir la legibilidad. Ahorita lo vamos a ver con las cursivas. En las cursivas, sobre todo los estilos contemporáneos de lettering y todo esto que se ha puesto un tanto en moda, es fácil perderse, es fácil inventar, pero hay reglas. Yo siempre digo, y a ver si ahorita no me dan aquí un poco mi colega, que la caligrafía no es un arte. Es decir, yo no soy un artista, yo simplemente es como aprender un lenguaje nuevo, porque tiene que comunicar, ¿no? Hay reglas muy específicas de cada uno de los distintos estilos, ¿no? Particulares. También es fácil diferenciarlos por ciertas características. Las letras P, las letras F, las letras R son muy particulares de cada uno de los estilos, ¿vale? Entonces, voy a darle la palabra aquí a mi colega, en lo que yo sigo haciendo un par más de itálicas, y que nos platique un poquito más del instrumento y de la tinta ferrogálica, si te parece, para ir entrando como al contexto y llegar a la familia de las cursivas, ¿vale? Olivia. Gracias. Bueno, como comentaba Salvador, la parte de las cursivas, en este caso, se empieza a desarrollar en Europa, en específico en lo que es Francia e Italia. Las cursivas inicialmente no eran como nosotros las conocemos actualmente, es decir, como la mano escrita. Inicialmente teníamos, como se puede ver aquí, teníamos estilos planos. Los estilos planos se ligaban, eso era lo que empezamos a conocer como las cursivas. Tal es así que durante mucho tiempo Francia, Italia, Alemania e incluso Rusia compartían un estilo cursivo muy parecido, que se hacía, así como lo vieron en la imagen, se hacía con puntas planas, mientras que en Rusia le decían cirílica, tienen su alfabeto cirílico muy particular, pero respetan la manera de cómo se escribe, como lo vieron hace rato. Entonces, cada una de esas, cuando nosotros revisamos los documentos antiguos, vemos que tienen remates muy distintos, algunos remates demasiado ornamentados, pero que uno al momento de revisar dice, bueno, ¿y cómo los hacen? Hay unos remates muy exagerados, pero cuando los revisas resulta que los hacen eran hechos con pluma de ave. Dependiendo de cómo ibas a hacer la pluma de ave, de cómo cortabas la pluma de ave, era el tipo de letra que te iba a salir. Tú querías cortar tu pluma de ave de una manera, como comentaba Salvador, con la punta plana, pero si tú agarrabas el tallo del ave, no sé si han visto las plumas de ave, si tú ves una pluma de ave, por ejemplo una pluma de ave grande, la ves y no es exactamente redonda, o sea, no es un tubo, es semiovalado. Entonces depende del lado de donde tú cortabas. Si tú lo cortas de lado, si esto fuera la pluma de ave, suponiendo que fuera esto fuera la parte, tú lo cortas así, entonces la cabeza, la parte plana, te queda como lo habíamos visto aquí, así, te queda esta parte ancha. Entonces es muy práctico para hacer letras góticas, letras unciales. Sin embargo, cuando tú cortas el ave, pero la punta de ave, pero del lado más estrecho, al momento de que escribes una gótica, los remates son demasiado exagerados y curvos, que eso es lo que ocasionó, por ejemplo, a principios del siglo XX, a Edward Johnston, que se le considera el padre de la caligrafía actual. Él lo que se dio cuenta y sacó del error hasta los entonces calígrafos
él se dio cuenta de que la pluma de ave, la manera en que se cortaba la pluma de ave, me daba la forma de mi letra, no importaba el estilo. Hasta ese entonces, los maestros calígrafos creían que se hacía la figura de la letra, el esqueleto, y luego se rellenaba. Entonces muchos de ellos hacían reproducciones de los manuscritos con esa técnica, hacían el esqueleto y luego rellenaban. Imagínense cuánto tiempo te tomaba hacer una página. Si actualmente te toma días hacer una página, te puede tomar meses. Entonces, ¿qué es lo que hace Johnston? Johnston se da cuenta que se necesitaba un instrumento plano con un bisel, y él corta una primera pluma de ave con el bisel a los grados que él consideraba que fueron los 70, y se da cuenta que era cierto. Empieza a tener sus primeras reproducciones de letras góticas tal como lo veían en los manuscritos. Es la gran aportación que él da. Se da cuenta de que había un corte, un bisel en la punta plana. En este caso, aquí teníamos nosotros un bisel a 70 grados, y con eso salían digamos que los trazos rectos y muy marcados propios de las góticas se pudieron reproducir en ese momento. Entonces, a partir de ese momento empieza toda una revolución. Se empiezan en este caso Estados Unidos retoma la punta plana, y maestros como Samuel, como Spencer, empiezan a crear modelos para punta plana. Obviamente tenemos nosotros como antecedente el pleito que tiene Estados Unidos con Inglaterra, ¿sí? Saben que no tomaron té y decidieron tomar café porque querían tomar té. De la misma manera también se había afectado a la caligrafía. Vieron la caligrafía, vieron los estilos en este caso las góticas inglesas, y ellos deciden hacer su propia gótica. ¿Sí? De English Roundhouse. Sí. Nada más para complicarlo. Sí. Bueno, va a ser mi compañero, va a ser ahorita un ejemplo de lo que es redonda inglesa, para ejemplificar, valga la redundancia, lo que estamos platicando. ¿Sí? Después de las itálicas, surge la necesidad en los navíos ingleses de hacer bitácoras, ¿no? Entonces, no me voy a poner a hacer una bitácora con una pluma plana, porque me va a tardar siglos, ¿no? Entonces, ellos hacen esta primera, o esta cursiva clásica que se le conoce como English Roundhand, ¿no? O redonda inglesa, o copperplate también, ¿no? Dependiendo de sobre qué esté impreso y sobre qué sobre con qué herramienta esté hecha, ¿no? Entonces, lo que quiero que observen de esta English Roundhand es que, a pesar de que está conectada, no se dibuja conectada. O sea, no la voy a hacer en un solo trazo, sino que voy haciéndola como las góticas o como las itálicas que ahorita fui haciendo. ¿Ah? Entonces, vamos, si quieren, con otro nombre. Perdón. Ana Laura, ¿no? Pero su pegado, la N chiquita, o sea, todo. Ana Laura Corredor. Bueno, hay una particularidad de estas caligrafías, y es que les preceden las capitulares romanas, ¿no? Entonces, una capitular romana es delgada de un lado, gruesa del otro, ¿no? Así, ahí vamos bien, ¿no? Bueno, con su serif, etc. El principio de la redonda inglesa es ese mismo. Perdón, Ana Laura, ¿verdad? Ana Laura. Fíjense cómo todavía siguen teniendo este diseño, pero no lo estoy dibujando en el Minúsculas. Han de saber que la copperplate, o English Roundhand, como se conoce, se creó en los puertos, precisamente como comenta Salvador, se creó para escribir de manera más rápida las bitácoras, pero siempre de manera elegante, lo que siempre han querido los ingleses. Sin embargo, los calígrafos ingleses consideraban a la copperplate como algo no digno para escribirse. Por eso le pusieron copperplate.
porque eran dignos de los que estaban haciendo las placas de cobre. O sea, era de manera despectiva se referían así a este estilo. A pesar de que es un bonito estilo cursivo que va por partes, de todas maneras los ingleses tenían esa idea, o sea, no la idea que tenemos actualmente. ¿Sí? Si se dan cuenta, requiere maestría, requiere paciencia, porque es trazo por trazo. No lo escribes como la cursiva, que todo es de un solo intento. No, aquí lo hizo trazo por trazo. Ahora, la copperplate original no tiene adornos, no tiene florituras. Eso se le añade después como una herencia, digamos que tratando de imitar las florituras que tenían los estilos europeos, los franceses, los italianos, que lo podemos ver en sus respectivos manuscritos. Las florituras siempre han sido propias de los franceses y de los ingleses, de los italianos, y en este caso también de los ingleses, pero por herencia. Es importante aquí entrar en el tema de la tinta. Les voy a pasar este nombre para que lo vean todos, nada más con cuidado de llevarlo así. Y quiero que observen cómo brilla la tinta. Y también quiero que observen el grosor de la línea. Ninguna tinta genera esas calidades de línea. ¿Y por qué? Básicamente hay 3 tipos de tintas. Lo voy a explicar aquí en mi dibujito para que quede más claro. Independientemente de si la tinta tiene como base agua, vino, cerveza, ahora cualquier componente, sí, exacto, cualquier líquido, se puede dividir el pigmento en 3. El primero es el origen animal, ¿no? Disculpen mis la grana cochinilla, el color púrpura. Hay un púrpura que es muy antiguo, un púrpura romano, que es una especie de... Yo la verdad no lo conozco, siempre platico esta historia, pero ni lo conozco, es como un molusco, ¿no? Exacto. Entonces, animal, la segunda familia se refiere a los vegetales, ¿no? Cualquier, díganme un pigmento de origen vegetal, hay cientos, ¿no? El agua de Jamaica, etc. La nogalina es en realidad la grana cochinilla pertenece a cada uno. Y por último está los minerales. Ajá. Entonces, ¿por qué les platico yo esto? Porque tiene que ver mucho con los libros y con la escritura. Estas 2 primeras, si yo considero que este es mi ancho de papel o de pergamino o de piel, ¿sí se ven mi trazo? Sí. Estas, cuando yo trazo una línea, las líneas, por lo que sea que yo trace, se van a quedar en la superficie, pero con mi tinta mineral se vuelven parte de mi papel o de mi pergamino. Entonces son permanentes. ¿Y eso de qué me sirve, Salvador? Bueno, pues que estas las puedo usar con una plumafuente, con un aerógrafo, con un estilógrafo, porque se puede lavar. Estas no. Cuando ya seque esa tinta, que con lo que estoy haciendo este ejemplo, tiene textura. Si ustedes tocan un manuscrito hecho con ferrogánica, se siente como terroso, ¿no? Entonces es una tinta tan pesada que, como ya vieron ahorita en el ejemplo, va a respetar mi ancho de mi plumilla. Ajá. De tal manera que es lo mejor para hacer caligrafía. ¿Dónde la puedo comprar? No la venden en ningún lugar. Esta es una tinta que nosotros tenemos que preparar. Irónicamente, también es la tinta más oscura que hay. No hay una tinta más negra que esto. Pero ninguno de sus componentes es negro. Tiene ácido tánico, que está en los vinos, que está en la cerveza. Ahora ya se puede conseguir muy fácil y es un color un tanto, pues, como café, ¿no? Un colorcito así como arenoso, bajito. Tiene óxido de fierro, que es como verde raro, como un cristal. Y agua o cerveza, lo que ustedes quieran. Entonces nada es oscuro. Cuando hacemos una tinta muy joven y dibujamos, se ve azul, se ve un azul un poquito profundo. Y al cabo de unos segundos se convierte negra porque se oxida. Ahora,
todo suena maravilloso, ¿no? Pero si yo cargo una pluma fuente con esto, adiós pluma fuente para siempre. O si yo escribo en un periódico o en un papel de mala calidad, lo que va a pasar, como ya se puede ver en muchos manuscritos de hace 2 o 3 siglos, se queda el hueco, ¿no? De lo que uno escribe. Entonces, como todo en esta vida, hay pros y hay contras, ¿no? Vamos a hacer un ejemplito más de redonda inglesa, que es de mis caligrafías favoritas porque es muy elegante, no tiene adornos como tal en la caligrafía. Y luego vamos a pasar a los estilos norteamericanos, que van a ver, como bien decía aquí el colega, ellos dijeron, yo no quiero tener más que ver con los ingleses, ¿no? Yo me voy a hacer mi propio estilo ornamentado. Y llegó a un nivel de ornamentación tan grande o tan complejo que se generó un estilo que se llama signature writing, que es para firmas. Que precisamente la idea era que nadie pudiera copiarlos. Ahorita hacemos un par de ejemplos también. Avanzamos con la charla igual de cómo llegó al continente todo esto, y después cómo los escribas nacionales pues agarraron de todo. México tiene, como en muchas áreas, una mezcolanza rara, ¿no? de cosas que fuimos como copiando y ahí agarrando. Vamos a, si quieres, comentando lo de la historia, y hacemos otro nombre acá. Jazmín. ¿Cuál es tu apellido? Jazmín V. Bueno, también como comentábamos, han de saber que también en Inglaterra, casi toda parte de Inglaterra, en el caso de la caligrafía, y bueno, también sabemos que tenían clases, como todos tenemos también clases sociales, las damas, cuando eran de familia acomodada, podían escribir, aprendían a leer, a escribir y tenían letra bonita. Sin embargo, al final, cuando se casaban, independientemente de la clase social, se tenían que dedicar al hogar. Entonces no se les permitía libremente escribir. ¿Qué es lo que ocurría? Cuando se llegó a tal punto que era considerado de mala educación que un caballero, un hombre, recibiera la carta de una dama. Lo consideraban de mala educación, lo consideraban no digno. De hecho, si se dan cuenta, tienen clubs que es donde no entran damas. Bueno, ahí podían recibir normalmente su correspondencia. Y llegó a ese grado la escritura de que la quisieron, digamos que, definir solamente masculina. ¿Por qué? Bueno, ellos tendrán su porqué y sus razones, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues cuando llega el pleito con Estados Unidos dice, ¿qué creen? Yo sí acepto mujeres. O sea, ¿sí? Y de tal forma que maestros como Spencer desarrollan un estilo de caligrafía propio de mujeres que les llaman Lady Frank. Ese estilo de caligrafía se caracteriza por tener las letras muy pequeñas, los ascendentes y descendentes muy largos, y de tal forma que se requiere de mucha paciencia y sobre todo de la mano de una dama para poderlo escribir graciosamente, como lo dicen ellos, ¿no? El maestro lo enseña, normalmente lo enseñaba Spencer, y si tú comparas la caligrafía Lady Scan de Spencer con la de una de sus alumnas, pues te das cuenta exactamente cuál escribe la mujer. La mujer escribe muy bonita ese tipo porque él lo desarrolló de tal forma que los adornos, las florituras, los ascendentes y los descendentes pudieran enaltecer ese tipo de escritura. Vamos a hacer un Lady Scan, ¿no? Si quieren, ¿sí? Hacemos este estilo para que vean. A ver, ¿sí? ¿un hombre? Una dama. Sí, por eso un hombre, ¿no? Verónica, correcto. Entonces, eso Lo era y Chávez, ella. ¿Lo era y Chávez todo junto? Todo junto. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Bueno, también han de saber que España e Inglaterra tenían también su agarre de chongos. Entonces, como algunos sabemos, la escritura estuvo, digamos que de alguna manera influenciada por España hasta los años 70. Los años 70, cuando perdemos la manuscrita y aparece la de molde, termina... Lo era, otra palabra, y Chávez. Por eso decía todo, creí que todo junto. Sí, yo también, todo junto. Bueno, ¿qué es lo que sucede después? Bueno,
En el caso de España con México, España controlaba la manera en que se enseñaba la escritura aquí en México. Hubo muchos intentos durante la Guerra de Independencia y la Revolución Mexicana, tanto federales, bueno, tanto estatales y uno solo federal, por que México tuviera un estilo de caligrafía propio. Pero bueno, cuando llegan, eso será el tema de otra conversación. Sin embargo, cuando empieza a llegar la caligrafía a México, los jesuitas agarran a los tlacuilos y les empiezan a enseñar cómo escribir. Pero el problema era que no todos los maestros calígrafos, como Torcuato y nosotros más, no todos escribían un manual de la manera en que se tenía que escribir. Es decir, tú escribes un manual y tienes que poner tu introducción, el por qué lo hiciste, a quién se lo dedicas y las instrucciones. Cómo debes de agarrar tu instrumento, cómo debes de sujetarlo, cómo debes de escribirlo, cómo debes de estar posicionado en tu área de escritura. Eso no lo tenían. Entonces, eso implica que cuando tú empiezas a ver los distintos estilos, o en este caso vamos a hablar, la escritura cursiva, cuando empiezas a ver la cursiva en los diferentes estados de la República, a través de los años, de los siglos, te das cuenta que la escritura cursiva es medio descuidada, pero era porque donde era el pueblo o la ciudad o el poblado donde llegaba un manual, el que sabía leer solamente veía el molde, el modelo de letra, pero nunca el cómo se tenía que escribir. Entonces, a la buena de Dios, a como pudiese entender y con los instrumentos que él tenía a la mano, se ponía a tratar de imitar ese estilo. Y entonces nacen una serie de estilos cursivos propios de la región, que tú los ves y dices, bueno, como que sí parece manuscrita, pero como que tiene algo raro. Sí, efectivamente, porque no hubo una instrucción que le dijera al escriba, al calígrafo, cómo se tenía que escribir. Entonces, por ejemplo, hasta antes de la pandemia, el último escriba que tenía, o que tengo entendido que tenía México, era en Oaxaca, fuera del mercado. Todavía ejercía, el señor tenía creo que 60, 70 años. No sé si sobrevivió a la pandemia, pero fue el último vestigio que tenemos de esa gente que, a manera de cómo ve, a manera de imitar la forma de la letra, se dedicó a la escritura. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? No sé. Yo nada más vi el digamos que la imagen decía, el último escriba, era diciembre de 2019 y afuera del mercado de Oaxaca. Era lo único que decía. Y estaba en un escritorio chiquito como de escolar, con su sombrero y escribiendo. La verdad es que no sabía. Pero bueno. Vamos a hacer expensive, ¿verdad? Sí. Ahora, conforme va pasando el tiempo, México empieza a querer. ¿Quién quiere un nombre? Vamos así, hay suficientes tarjetas. Rápido, voy a brincar a este continente para que vean la diferencia del English Longhand que hicimos con la spenceriana puramente norteamericana. La cursiva norteamericana es spenceriana. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Erika. Erika, ¿tu apellido? ¿Perdón? Sí. ¿M? Erika, ¿cómo es Erika? Solo K. E-R-I-C-K o K nada más. Ya nada más. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Tiempo después, ya digamos que a finales del siglo XIX, ya hay un intento por parte de la Federación para que el país tuviese un estilo propio, un estilo de caligrafía propio, porque veían que pues, los franceses ya lo tenían, los americanos ya lo tenían y México no lo tenía. Entonces se empiezan a hacer estudios y se empiezan a decir, bueno, ¿quién se aventaba este proyecto? No era un proyecto tan fácil. Y resulta que sí, hay un maestro, Fabián Vergara. Fabián Vergara dice, yo lo hago. Entonces empieza y entonces le encomiendan, el gobierno federal de finales del siglo XIX, le encomienda a Fabián Vergara la creación de un sistema, de un estilo mexicano, un estilo de caligrafía mexicana. Entonces Fabián Vergara se va
Tiene el apoyo de Porfirio Díaz, de Manuel Altamirano y muchas otras personalidades que le dan no solamente el apoyo económico, sino el logístico para que se pueda a Estados Unidos a investigar con los maestros calígrafos los diferentes estilos. Entonces, él sabía cuál era la problemática en México. Él sabía que aunque dijera el hacendado, yo sí le doy tiempo a mis peones para estudiar, la verdad es que no era cierto. Entonces, ¿qué es lo que hace Fabián Vergara después de años de estudio? Termina definiendo un estilo cursivo, muy parecido al inglés, pero con un aire muy, muy americano. Diferente, ¿no? Completamente distinto al inglés. ¿Sí? Este es el estilo cursivo spenceriano que ustedes están viendo. Si se dan cuenta, hay mucha floritura. En este caso los óvalos prevalecen. ¿Por qué prevalecen los óvalos? Van a preguntar. Bueno, porque Spencer desarrolla este estilo en su granja, y la granja estaba cerca de un río, y el río tenía piedritas estas tipo en este caso como si fueran óvalos, ¿sí? Y entonces se inspira en esto y en las enredaderas para crear un estilo propio. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Sí, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega y le entrega a la Federación un manual enorme, manual que se llama Sistema Vergara, manual de caligrafía comercial. Lo revisan, le dicen perfecto, ¿cómo se va a enseñar? Y él les dice, mira, no es mentira que te dejen horas y horas para estudiar, no es cierto, es una hora lo que le dan a la población en general para que aprenda a estudiar, y él se va por el sistema de imitación. La idea era dejarles el manual, que la gente viera cómo la forma de las letras, que lo practicara en donde pudiera con sus palitos en la tierra, y una vez al día llegar el maestro y les enseñara a escribir. Ya ellos familiarizándose con la letra, con la forma más bien. Entonces ya llegaba el maestro y podía decir, pero esto que tú estás imitando es la A, es la E, la I, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Le dicen, entonces empieza a distribuir tus manuales en toda la República. Y dice, ¿qué? Sí, agarra tu monita, tu carreta y empieza, ¿no? Y empieza, ¿y qué creen que pasa después? Se soltó la revolución y murió todo. Y ahí acabó el primer y único intento que tuvo la Federación por tener un sistema caligráfico nacional. Y eso fue, lamentablemente fue todo. Claro, después ahí pueden decirme, es que yo tengo un manual de Zacatecas, sí, son esfuerzos estatales. Hay muchos manuales de Zacatecas, de Guanajuato, de Guerrero, de todos, pero federal solamente uno. Que nosotros tengamos conocimiento, posiblemente hay otro, pero no sabemos. Pero no oficial. No oficial, exactamente. Bueno, vamos a hacer un signature writing, que es también de mis caligrafías más divertidas, porque, como les decía, llegó un punto ya tan elaborado que no había tampoco muchos notarios, ¿no? Entonces había que certificar cheques, propiedades, lo que sea. Como es de origen anglosajón, pues ellos tienen 2 nombres y un apellido, ¿no? J.F. Kennedy, etc. Pero pues yo tengo 2 nombres, 2 apellidos, podemos hacer, yo sería, o yo como firmo es P.S. Méndez Sánchez, utilizo mis dos apellidos, ¿no? ¿Por qué les digo esta división? Porque hay reglas, las mayúsculas tienen reglas de conexiones entre mayúsculas con mayúsculas, minúsculas que empiezan por abajo, minúsculas que empiezan por arriba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un sistema de firmas, no me lo estoy inventando, nada de lo que voy a hacer ahorita lo hago porque sea yo muy talentoso. Lo que pasa es que he estudiado las diferentes combinaciones de cómo se combinan estas capitulares. Y lo que quiero que vean es cómo todo se hace ahora sí de manera muy fluida, ¿no? Hay remates, va a haber a lo mejor aquí algún chispazo de tinta, se vuelve esto algo ya mucho más artesanal, orgánico, exactamente, sin necesidad de ser tan purista como el sistema inglés, ¿no? Y la idea de esto es que si yo, por ejemplo, me pongo a hacer la misma firma ahorita con alguno de sus nombres, pues seguramente no me va a quedar igual, porque todo el tiempo estoy
es como un licuado, ¿no? Tengo todas mis frutas y sé que el mango combina con, no sé, ¿no? La manzana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se vuelve un sistema, la verdad, bastante divertido y además muy único, porque nadie va a poder nunca copiar estas firmas, porque para empezar necesitarían una herramienta así, ¿no? Y conocer estas reglas. Si ustedes al final de la sesión buscan signature writing, se van a encontrar con muchos ejemplos muy, muy parecidos. Y eso esto se debe a lo que les estoy platicando aquí. Es un sistema como tal, no es un... se me ocurrió, ¿no? Entonces, ¿quién levanta la mano para hacer el signature? Pero ahora sí ya seguimos allá, perdón, ¿eh? ¿Cuál es tu nombre? Edith. Pero completo. Edith Hernández Ramos. Entonces podemos hacer Edith Hernández R o Edith H, ¿sí? H. Ramos. Depende de quién es tu favorito, si tu papá o tu mamá. H. Ramos. H. Ramos. Entonces vamos a hacer. ¿Salió, H. Ramos, ¿no? Con S al final. Sí. Ajá, H. Ramos. Entonces fíjense cómo en realidad esto es una cosa de mucha práctica. No es que, como les decía, sea yo talentosísimo y wow, Salvador, qué bárbaro, se te acaba de ocurrir esta firma. H. Observen cómo abundan los óvalos, las figuras de óvalos. H. Ramos. Original firmado que se aplica. Entonces, traten de copiar esto. ¿No? Aunque haya otro maestro aquí, un calígrafo haciendo signature writing, difícilmente le va a salir igual, ¿no? Esto es como lo más elaborado que se llegó a hacer. Después viene, y esto les va a sumar ya más familiar, un cuate que se llamaba Austin, se apellidaba Palmer, ¿no? Él lo que dijo, él es el, pues a ver, corrígeme si me equivoco, pero Spencer hizo la spenceriana esta que hicimos con tu nombre. Luego él funda la escuela saneriana, que es la única escuela que existió de caligrafía en donde hacen este tipo de maravillas. Y este cuate, Austin Palmer, sale de esas. Entonces ya es una tercera generación de calígrafos. Y lo que él dice es, Salvador, todos tenemos que escribir. Y pregunta, Salvador, Saner, todos tenemos que escribir. A ver si se equivoca, ¿no? Hagan una caligrafía que tenga o que se pueda hacer con cualquier pluma, ¿no? No necesitas una pluma flexible ni una pluma. Entonces se simplifica. En general, las cursivas involucionan a las monolíneas, ¿no? A que se pueda hacer con cualquier cosa. Entonces, ¿quién quiere su firma? ¿Con quién seguimos? Perdón, allá, con usted, señora, que ya había levantado la mano varias veces. Sí, Silvia. No imagino ese tipo de firmas en las tarjetas de crédito. Sí, pues me dijo. ¿No? Silvia. ¿Guillén? ¿Cómo la conformamos? ¿Es S. Guillén y el otro apellido o cómo quiere que la... Silvia Guillén. Solamente Silvia y Con un traje es de González. Silvia GG se lo veía bonito, por ejemplo. Silvia Guillén, GG. Ah, ok, perfecto. Lo voy a poner aquí sin olvidar. Silvia G. Guillén G. Se me olvidó. Mejor una pálida tinta que una brillante memoria, ¿no? Silvia Guillén con uno, ¿no? Silvia Guillén. Entonces, miren, vamos a hacer una S muy clásica de Spencer.
Bueno, en este caso la caligrafía Palmer, que viene a sustituir a la spenceriana por, digamos que es más rápida para escribir, empieza a declinar en la revolución industrial, cuando viene la máquina de escribir. Entonces empezamos a perder la facultad de escribir, ¿sí? Y la cosa está, todavía dijeran, bueno, pues escribir o no escribir, ¿qué tiene de malo o de bueno? Para fortuna de algunos de nosotros, para desfortuna de otros tantos, aquellos que escribimos, que nos enseñaron por lo menos a empezar la mano escrita, no sé si se han dado cuenta que tienes más facilidad de retención a comparación de otras personas. Esto se debe a que, y esto es un estudio que inclusive ha provocado que en varios lugares del mundo se retome nuevamente la caligrafía cursiva, entre otras, en el sistema educativo. Porque cuando tú empiezas a estudiar y empiezas a aprender, la letra de molde es, digamos que es una bolita, son bolitas y palitos, bolitas y palitos. ¿Qué es lo que le enseñas al niño? Bolitas y palitos, bolitas y palitos. Cuando tú enseñabas al niño cursiva, no le enseñabas bolitas y palitos, le enseñabas ángulos, le enseñabas formas, le enseñabas ascendentes, descendentes, ligaduras. El niño lo iba aprendiendo. Y dijeran, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pues, lo creen o no, a medida que vas creciendo y vas aprendiendo estilos como el cursivo, obligas al niño, a tu cerebro en este caso, a generar mayores conexiones neuronales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando involuciona la escritura y llega a las bolitas y palitos? La cantidad de conexiones neuronales en las nuevas generaciones disminuye un 30%. Entonces, si ustedes dicen, estás exagerando, chequen, en este caso Nueva York tiene un estudio, es de los últimos que hizo un estudio, en donde Nueva York está poniendo o ya mandó implantar nuevamente la caligrafía cursiva en su sistema educativo, precisamente porque vio que todas esas bondades las perdieron las nuevas generaciones. ¿Qué otra bondad tiene? Si tú vienes de una familia propensa al Alzheimer, retrasas los efectos del mismo. ¿Por qué? Porque te permite el control motriz y dactilar. Si tienes mala memoria, el hecho de aprender 2 o 3 estilos caligráficos obliga a tu cerebro a generar nuevas conexiones o a madurar las que ya tienes, restablecer las que ya tienes y que no utilizas, y te ayuda a tener una mejor concentración. Nosotros hemos tenido alumnos que llegan con problemas de concentración, que tienen que ir con el psicólogo y que el psicólogo les termina diciendo, pues hay que escribir, y llegan con nosotros y se dedican con el solo hecho de hacer ¿se acuerdan digamos que los ejercicios que teníamos de los gusanitos, los remolinos? Bueno, todo eso tenía esa opción, tenía digamos que el fin de darles el suficiente control dactilar para escribir como escriben, ¿sí? Obviamente tienes el control, te hace falta la instrucción, pero el control dactilar ya lo tienes. Por eso es que a muchas personas, cuando los pones a hacer los bolitas y palitos, los gusanitos, mucha gente se desespera. Y tú los ves y le entiendes, porque esos ya no son gusanos, parecen lombrices, ¿no? O todo lo que queda. Y te dicen, no te pases de esta altura. Pues no pueden, no tienen. Si se dan cuenta, ustedes hagan ese ejemplo. Pónganse a hacer bolitas, gusanitos, y vean el control dactilar que tienen sobre su instrumento. De hecho, muchos maestros ni siquiera saben sujetar una pluma, mucho menos una tiza. Para escribir en pizarrón hay método. Hay reglas, pero todo en este mundo tiene métodos y reglas. Para escribir con tiza, o en este caso con gis, como lo decimos aquí, hay reglas. ¿Sí? ¿Otro más? Ahí, mira, ya. La dama de fondo. Allá, ver, usted. Sí, usted. A ver. Ahora ya te digo, aquí. Y ya lleva acento, ¿verdad? Sí, la E. Perdón. Oh, por bien. Bueno, No, ya vamos allá. ya se me nota. Bueno, sí. Entonces, les digo, escribir en pizarrón depende de la letra, tiene sus estilos de cómo te vas a parar delante de eso. ¿Cuál es su nombre? Julia González Sánchez. Julia, que hagamos ¿qué le gustó más de todo lo que hemos visto hasta ahora? Esa última estaba
¿Hacemos una firma? Sí, Ok. por favor. Entonces es Julia Sánchez. Ajá, González. completo lo hacemos, o Julia GG, por ejemplo, o Julia Sánchez. C, Es Julia González. Es- Julia González Sánchez. PS. Y entonces, como digo, hagan esa prueba y se van a dar cuenta del control dactilar que tienen. Entonces, estamos perdiendo, luego llega el celular y bueno, ya se imaginarán, ¿no? Ya la gente, y nos ha tocado gente que se escribe como escribe en el celular, que la K, que un solo signo de interrogación, perdimos todo. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros estamos buscando es volver a enseñar a escribir, desde sujetar su propio instrumento, desde sujetar correctamente, desde cómo te tienes que sentar delante de tu escritorio, mesa de trabajo, donde sea, cómo debes de escribir esa escritura muscular, como en algún momento nos enseñaron, a los que tuvimos esa fortuna de que nos enseñaran, esa escritura muscular. Y eso es lo que ustedes, lo que nosotros estamos promoviendo nuevamente, vuelvan a escribir. Por ejemplo, si se dan una vuelta, tenemos nosotros taller de gótica en el Fondo de Cultura, en este caso, ¿no? El próximo sábado tenemos un taller de gótica a la 1 de la tarde, pues, si quieren dar, hasta la cafetería les va a dar respuestas. Miren, ahora, en la Rosario Castellanos. la Rosario Castellanos, la que está cerca de Metro Chilpancingo. Esto se llama title writing, escritura de títulos. Si buscan publicaciones de muy antiguas, no sé, de documentos así como oficiales, van a ubicar esto. Normalmente no se hacía para, ahorita lo estoy diciendo yo como para este nombre, ¿no? Porque se me vino a la mente, pero normalmente se hacía para, como les decía, revistas o nombres de exhibición, ¿no? Sí lo ubican un poquito como que les viene a ese tipo de publicaciones, ¿no? Todo esto no es algo inventado, les digo, yo me consideraría como un copista en realidad de los estilos clásicos. Yo no tengo un estilo, yo cuando escribo en lo que hago de planos, mi letra es muy cuadrada, no puede haber error, ¿no? Yo firmo bitácoras o lo que sea de construcción, pues mi caligrafía es muy diferente, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Qué pasó con la caligrafía? Un poco lo que pasó con la música. Se volvió un acompañamiento. Seguimos escuchando música todos los días, ¿no? Pero para correr, para el coche, para... No nos damos el tiempo como antes de ir a un concierto. Con la escritura pasa un poco igual. Todos los días escribimos, todos los días usamos el teléfono. No pasa un día sin que tengamos que mandar algún texto o algo, ¿no? Y no nos damos el tiempo de sentarnos, porque tenemos la dicha de tener un escritorio en casa, a de verdad a hacer esto que estoy haciendo ahorita, ¿no? A reflexionar, a ponerme a pensar qué es lo que estoy haciendo. Y en uno de los artículos que escribí, ya no recuerdo para qué publicación, comento que hay 3 cosas muy graves que se están perdiendo debido a que la gente ya no escribe a mano. La primera es el vocabulario, cada vez hablamos con menos palabras. La segunda es la ortografía, ¿no? ¿Cuál es la otra? La redacción, ¿no? Redactas cada vez menos cosas. Entonces, escribir te obliga a pensar, no hay de otra. Luego digo de broma, quien tiene algo que escribir es porque le llega bien el agua al tinaco, es cierto, ¿no? Tienes que pensar algo tiene que sucederte aquí para sentarte a escribir. Y uno a veces siente ese compromiso, que seguramente ustedes lo han sentido viendo alguna publicación o algún manuscrito y dices, oye, qué padre, yo quisiera escribir algo, yo quisiera escribir así porque yo tengo algo que escribir así, ¿no? Entonces, al menos para mí, más allá de la enseñanza o de hacer una exhibición como ahora o ser el penman de marcas o que me inviten a todos lados y así, ha sido esa la inspiración, ¿no? Más por pertenecer a esta cofradía que ahora nos tiene reunidos de la letra, que un mero tener un estilo, ¿no? Como algo para otras personas. La escritura es algo muy personal. Hay muchas terapias
de psicólogos, ¿no? Por ejemplo, de grupos de rehabilitaciones o cosas donde les dicen escribe todo lo que tú piensas, todo lo que tú sientas. Y es bastante además satisfactorio, ¿no? Tener ahí todos tus diarios, tus bitácoras, lo que uno se le puede recurriendo, ¿no? Y luego nuestros alumnos saben que tienen que practicar. Si dudan, miren, tenemos un alumno que está aquí atrás, primero tenemos que hacer la quinta, mira, así, justo aquí, ahí está. Si pregúntenle, vamos cómo lo tratamos cuando tienen que practicar. La letra con sangre entra, ¿no? Sí, los nuestros decían que la letra con sangre entra, ¿no? Bueno, vamos a terminar las tarjetas, ya quedan 1, 2, 3, 4, 5 nombres. Hacemos un par ya de... La doctora Estela, la directora de edad. por supuesto, claro que sí. ¿Es S? ¿T? Vamos a ponerlo con su título para... Escríbelo primero, ¿no? Ajá, ¿S, T? ¿E? Stella. Como casi como Estrella. Stella. Stella. El apellido era Stan. Como la cerveza. Stella, su apellido. Con doble. González. Cicero. Cicero. ¿Se de casa? Sí. Doble C o C. Doble C. Doble C. Sí. Ok, entonces bueno, vamos a hacer ¿qué estilo le gustó más? ¿Qué estilo le gustaría para su nombre? El último que hicimos. El dispenser para mujeres. Ladies Hand se llama. Ladies Hands. Ladies Hands. Sí. A mí me gusta mucho porque miren cómo, para empezar, la caligrafía norteamericana es muy pequeñita, ¿no? Seguramente han visto documentos y a veces hasta cuesta un poquito de trabajo Sí, de hecho, la spenceriana tiene un tamaño mínimo, bueno, permitido sobre todo, de 2 milímetros. De 2 hasta 6. Ya más de 6 ya no, ya lo vas considerando, bueno, los maestros lo consideran ya lettering, más de 6 milímetros. O sea, la lettering, lettering implica las dimensiones. Mira, fíjate, hay muchas cosas, por ejemplo, muchos dicen que lettering, tipografía y caligrafía son lo mismo, y pues no. La caligrafía se escribe, el lettering se dibuja y la tipografía se imprime, porque son los tipos de las imprentas. Entonces hay mucha gente todavía que te dice, es que la tipografía y la caligrafía es lo mismo, ¿no? La tipografía se inspiró en la caligrafía. Gutenberg se inspiró en las góticas para crear sus primeros tipos y con eso ya pudieron imprimir. Z. Entonces, ahorita por ejemplo, tenemos pues muchos algunos intentos de volver a traer los estilos caligráficos nuevamente a la vida. Rescatamos, nos ponemos a investigar, gracias a ustedes también que nos han permitido, a Dani que nos permite investigar y ver los modelos, podemos saber cómo se escribía antes. Vemos el tipo de papel, la calidad del papel que definitivamente ha decaído bastante. Hemos visto papeles de 300 años y lo comparas con los papeles de ahora y dices, Dios mío, no, o sea, no son, ni siquiera deberían ni llamarse papeles, ¿no? ¿Qué nos pasó aquí? ¿En qué momento perdimos eso, no? Pero sí, aquí hemos visto tintas que queremos replicar, como la tinta la tinta ferrovélica que brilla, y digo, esa está bonita, queremos replicarla. Hay estilos caligráficos muy bonitos. Los papeles, estamos viendo cómo volver a recuperar ese tipo de papel. Son papeles vegetales, ¿no? ¿Sí? En su mayoría. Sí, son papeles muy bonitos, de muy buena calidad, para que duren 300 años o más. La verdad es que sí, definitivamente. Entonces, como les digo, estamos nosotros con nuestro proyecto de traer un modelo de caligrafía nacional, un modelo, en este caso 2, uno que sea plano y otro que sea cursivo, pero que sean propios de México. Y pues, a ver, adelante. Esto se le conoce como ornamental penmanship.
¿no? Escritura ornamental. Y se dibujaban estas pequeñas aves o flores en honor a, o como tributo más bien, a que se escribía con sus plumas, ¿no? Como dato curioso, se tienen que usar para los diestros las plumas de ave del ala izquierda, y para los siniestros, zurdos, el lado derecho, el ave contraria, porque tienen una curvatura, ¿no? Son de un lado cóncavos y del otro convexos. Entonces estorbaría para unos y para otros, ¿no? Te pican los ojos. ¿Estamos ya de tiempo? ¿Sí? Bueno. Entonces, esto es un detalle muy bonito. A mí me gusta mucho porque de veras, ahorita si pueden acercarse. Si esto ustedes lo ven en su cuaderno, papel, miren cuánto mide, o sea, no pasa de 3, 4 centímetros. Entonces, esta caligrafía de las damas, de veras, yo creo que ni siquiera yo le hago la justicia suficiente, porque sí tienen ustedes, las damas, un toque muy distinto, una gracia muy distinta, de verdad. Y búsquenlo, se llama Ladies Camp, para que vean cómo es esto. Y se fijan qué diferente, ¿no? Nada que ver con las otras. Esto fue otra de las cosas que hizo Spencer y también los americanos, ¿no? Por llevarle la contra también a los ingleses. Sabes que aquí está la caligrafía para damas y fue muy popular dentro de las damas, digamos que a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces ya la gente podía saber, mira, este lo escribió una dama y este lo escribió un caballero, y ya sabía. Entonces, a diferencia también de Inglaterra, en Estados Unidos, en América, hubo calígrafos femeninos y hubo damas calígrafas que crearon modelos propios para damas que se inspiraban en su mundo, en su particular forma de ver el mundo, para crear esos estilos y los enseñaron. Sí, entonces, caligrafía nacional aquí propuesta. Sí. Pero digo, o sea, entonces sí, las damas tuvieron un lugar muy particular en la caligrafía en este continente, a diferencia del otro continente. Y en específico de ay, Dios mío. Lo bueno que no se me identificas como propio. Pero te digo, en específico en Inglaterra, en Francia sí hubo calígrafos e iluminadores damas. Se han encontrado tumbas, inclusive creo que también se encontró una tumba en Inglaterra, en donde se determinó que la dama era calígrafa e iluminadora porque encontraron restos de tintas que había en sus manos, y en sus dientes tenía restos de pigmentos. Y entonces dijeron, pues esto es la única manera en que pudieses tener contacto con ellos, que te dedicaras a eso. No todos, las damas no iban a tener sus manos llenas de tinta o los dientes pintados de color, ¿no? Bueno, vamos a hacer, si me lo permiten. Sí, querían hacer una pregunta. Sí, adelante. Nada más tengo curiosidad de saber, si quieren, ¿se están preparándolo o ya lo tienen lista esta idea de la caligrafía nacional? Eso es justo lo que voy a hacer ahora. Voy a hacer un nombre con una caligrafía, con una propuesta de la caligrafía nacional. Hasta ahorita se han subido al barco pues, el Fondo de Cultura, ¿no? 2, 3 marcas, me parece que Visconti, Montegrappa, si saben de Fuentes, Rodia, que es una marca de libretas, si la conocen también. Rodia. Y bueno, la idea no es que sea una publicación personal, a título personal, sino como la organización. Y estoy invitando a varios calígrafos, colegas, a que formen parte de la publicación, ¿no? Porque pues básicamente es como sentar las bases de un nuevo lenguaje o de un nuevo estilo, y de ahí pues cada quien puede elaborar, ¿no? Con una herramienta. Por ejemplo, aquí el colega que es especialista en punta plana, habrá alguien que utilice alguna herramienta contemporánea, el Penbrush, o a lo mejor hasta una pluma Bic. Vamos, la idea es eso, generar una propuesta como tal, pero con estas reglas de las que hemos estado platicando, ¿no? Vamos a hacer un ejemplito y a ver si ustedes me ayudan me critican, ¿no? Desde el punto de vista. Pues sí, la idea es imprimir. Yo pienso que en nuestro país, donde sea que uno eche una piedra, hay mucho folclore, de música, de comida, mucho movimiento, hay muchos colores. Yo tenía una amiga que me decía, en México las fotos se hacen solas, ¿no? Y a donde uno se pare también, pónganle lo que quieran, gastronomía, música, hay algo siempre que aportar, ¿no? Entonces quiero imprimirle este movimiento,
pues esta alegría, ¿no?, que nos caracteriza de festivo. Incluso hay un dicho, no sé si lo hayan escuchado, que es, creo que vístete como italiano, ser vendado como alemán y enfiéstate como mexicano, ¿no? que es algo que nos caracteriza, pero en buen plan, en un plan así anímico, digamos, ¿no? Entonces vamos a hacer un nombre, o los que queden, para que vean, a ver si lo estoy logrando o cómo va, ¿no? ¿Con cuál seguimos? María Dolores Valverde Torrescano. Eso me encanta. Y no doy el otro apellido porque ya no cabe. No, sí, ¿cómo no? Entonces, De la Barrera de León. sí, podemos hacerlo, está muy interesante. De verdad, así como va, María Dolores María Dolores Valverde. Valverde con V, la. dos Vs. Van a empezar en el filito. Sí, le sigue a la vuelta. Sí. Pero, a ver, mientras estás haciendo esto, ¿cómo ustedes, yo supongo que es trabajo y ejercicio para dimensionar qué tamaño es lo que van a escribir sobre la superficie que van a escribir? ¿Cómo centran? ¿Cómo calculan? Bueno, lo que pasa es que con la práctica empiezas a dimensionar tus propias letras, respetando el estilo. Si vamos a hacer una cursiva, yo sé que la puedo hacer una cursiva más angosta. Dolores Valverde. Puedo andar dimensionando ese estilo. Por ejemplo, en el caso de la cursiva, un nombre largo. Si yo lo quiero en un solo renglón, o en 2 o en 3, depende de cómo lo estoy viendo, puedo dimensionar el tamaño de la letra. Tienes que conocer las reglas del estilo para no deformar la letra, para que no te salgas de ese estilo de letra. Y entonces también saber ciertos trucos por si te queda un poco corto, cómo rematas. Hay muchos remates que los hemos visto, por ejemplo, en los documentos que tienen, muchos remates que dicen, pues sí, esto es un remate porque el calígrafo le quedó chica baja, muy grande, ¿no? Torrescano. Es junto. Sí, es mucha práctica. Prácticamente. Y suerte también, que no salgan con un nombre así de largo. Oye, que sacamos con la antelación, que va a ser muy largo. El nombre pero no, tengo una amiga que es Elsa María Martínez Fernández de Castro. Sí. Y anexos, ¿no? Y los maestros, cuando pues pasaban lista, le ponían así como la doctora, le ponían un papelito sobre el número que le tocaba, escribían el nombre de la niña y ahí iba la lista porque era la 23 o algo así. Porque no cabía definitivamente en esos cuadernitos que les dan para hacer las listas, ¿no? O no les daban. Eso es interesante de nuestros nombres, ¿no? Somos así grandes, ¿no? Yo soy Pedro Salvador Méndez Sánchez. Cuarto además, o sea, hay otros 3 igual que yo. Bueno, entonces miren, a ver qué les parece. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Les parece que tiene un sello particular? Ahí está. Entonces, la idea es, si pudiera ponerlo yo en algunas palabras, como en algunos conceptos, es pues esta fluidez, ¿no? Esta alegría, este gusto por la escritura, estas, pues no me gusta llamarlas como tal florituras porque son parte de la letra, pero que sí impriman un estilo particular. Entonces, bueno, siempre dicen, no, es fácil copiar, ¿no? En la fila de los que copian hay muchísima gente, pero en la de los que proponen y hacen es poquita. Entonces yo quiero ser de esa parte poquita de proponer, de hacer una propuesta, ¿no? Entonces, ¿qué les parece? ¿Les gusta? ¿La aburrida? ¿Quieren copiarla? Y luce como lo que uno quiere imprimir, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hacer un par de nombres más y si tienen alguna pregunta o algo, pues vamos aquí comenzando. Yo tengo la duda, como tertulia. arquitecto, ¿cómo escribes? Porque nos modifican la escritura en la facultad. Yo siempre escribo
todo con mayúsculas. Ah, igual. Y además, yo siempre uso tinta morada porque todo lo que corrijo es sobre blanco y negro. Pues todas las correcciones, bitácoras de obra, siempre hay, ¿no? Volúmenes extraordinarios, X cosa, ¿no? Entonces, siempre sé que yo lo escribí. Nadie trae una tinta morada. Eso. Difícilmente alguien trae una tinta morada. Los arquitectos. Entonces, yo siempre escribo así. Bueno, González Lobo usaba también de colores. Sí, es muy dado en los arquitectos eso. Pero esa es la razón, ¿no? Sí, cambiamos los colores, Y no debe de... Pero nunca te influencias en algún momento así ¿No? por echarle un garabato. No, Sí, ¿sabes que también me preguntan mucho? Hay ¿cómo le llaman estos? Grafólogos, grafología. Ah, ¿no? sí. Es un poco para mí como caer en la adivinación, ¿no? O como a un actor clasificarlo como villano porque actuó como tal. O sea, para mí no aplica porque yo copio muchos estilos, ¿no? Como un actor de la letra. Pues tú para un crimen estarías bueno. No, me piden, me han pedido cosas ilegales. Así ahorita les doy mi número. Bueno, vamos a hacer algunos nombres. Si quieren, seguimos aquí la charla. letras de la revista. Sí. A mí me gustaría comentarles un libro. Se llama El abanico de seda. Y él habla de una historia en China que justamente las mujeres tenían prohibido escribir. Sí. Pero las mujeres se querían escribir entre ellas. Y lo que lograron y lo que inventaron un alfabeto y inventaron una manera de comunicarse y se pasaban los mensajes en los abanicos. Entonces era un regalo y se escribía y luego se lo pasaba a la otra mujer y así lograban comunicarse porque no podían escribirse cartas. Entonces el abanico pasó por toda la colonia. Sí, chismógrafo. Esa es una buena observación. La caligrafía o los ideogramas de Occidente distan mucho de Oriente porque los ideogramas no sirven para comunicar conceptos abstractos o sentimientos, ¿no? ¿Cuántas veces a mí me han mandado una carita de esa, los ojitos y la boca así? ¿Eso qué significa? Puede ser ironía, puede ser medio estoy de acuerdo, medio no estoy de acuerdo. Con ideogramas no se pueden comunicar ese tipo de conceptos abstractos, ¿no? Entonces, como que son completamente dos caminos muy distintos, ¿no? Ahora, si fueron un tanto observadores, en Occidente pasó lo mismo con las capitulares o mayúsculas y las minúsculas. Hubo una época en la que no existían minúsculas. Entonces, por eso son tan distintas. Cuando enseñamos caligrafías, primero enseñamos las minúsculas, porque además casi todos los textos son 99% minúsculas. Una buena caligrafía se nota en las minúsculas, porque a pesar de que las mayúsculas dan ganas, ¿no? Dice uno, yo quiero empezar con esto. Pero no es una poquita parte de cualquier texto. Y son muy diferentes. Sí, son así como completamente distintas, ¿no? Rápido les platico. Es muy fácil, como yo les decía, y si alguien escribe cursiva, identificar qué tipo de cursiva o de dónde proviene o dónde aprendió cursiva, ¿no? Porque hay letras muy particulares. Vamos a empezar con la P. ¿Ahí se ve bien? Sí. Bueno, la letra P inglesa es así. Hubo algunas variantes italianas, pero cuando llega a Norteamérica sucede esto. Y Austin Palmer dice, vamos a hacerlo de esta manera. ¿Se fijan qué diferentes son entre sí? Muy diferentes. Con la R pasa lo mismo. La R inglesa, hay una variante francesa que es de esta naturaleza porque los franceses, muchas palabras de ellos terminan en R, ¿no? A ver, déjenme pensar una. Sí, por ejemplo, vamos a hacer corazón, ¿no?
Entonces la usan para adornar el final de las letras, ¿no? ¿Vieron qué diferentes son? Muy distintas. La F es un caso muy particular porque hay una confusión entre esto que es una F inglesa. ¿Cuándo han visto que alguien escribe esta F? Muy difícil, ¿no? Sí, es una F rara. Y en el idioma alemán hay una cosa que le llaman SB, que es cuando una S va en medio, se dibuja así. Entonces, eso se traduce en el inglés. Cuando hay una doble S, la primera S es así, la segunda S es así, pero hacia, perdón, ya me equivoqué, aquí es hacia atrás la S, aquí es hacia atrás, discúlpenme. Si es S, entonces aquí sería, por ejemplo, si quisiera la palabra passion, bueno, fashion, ¿no? Me perdí un poquito, pero es doble S. Entonces, muchos ocupan esto como F, pero no es una F, esto es una S de intermedio. Fíjense cuánta diferencia hay, ¿no?, entre algunas variantes igual itálicas. Es un tanto fácil distinguir cuando una caligrafía es de cierta región. Y cuando uno ve los documentos, pues que serán de revolucionarios, ¿qué te gusta? 1800, por ahí, casi todos son una mezcolanza. México no tiene un sistema muy particular. En todos los escritos, ¿no?, se nota mucho esto, que cada quien como que agarraba de diferentes estilos. ¿Por qué? Bueno, nada más aquí como contexto, ¿se acuerdan que platicábamos hace rato no me acuerdo con quién estábamos platicando allá, de la punta plana? La punta plana tiene que ver el ancho de mi pluma con la altura de mi letra. En este caso estoy usando 3 alturas para hacer este tamaño de letra. Pero si yo quiero usar esta punta, miren el tamaño de letra que tendría que, o que me saldría con esta punta. No así en las de punta. En las de punta pues sí puedo yo variar mi tamaño. Son reglas también. Entonces, el ancho de la altura, esta altura que ustedes están viendo, los anchos de pluma, es la que nosotros siempre les decimos altura X. Es una altura X que te determina el alto de tus vocales. Todas estas alturas, tú vas a decir, ¿de cuánto es mi altura X? Tu altura X es de 4, ¿no? Pues 4 anchos de pluma me va a dar cualquier vocal que yo quiera escribir. Mientras que los ascendentes y los descendentes, como podemos ver, pueden ser de el mismo ancho, de la misma altura X, ¿sí?, en este caso, o pueden ser 2 o 3 veces más, dependiendo del estilo. Hay góticas que son digamos que una altura X para tus letras, 2 alturas X para ascendentes y descendentes. Entonces eso lo va a determinar el estilo, en este caso. Y en el caso de las celtas, digamos que la caligrafía uncial o celta, como son solamente mayúsculas, ahí normalmente son 3 o 4 anchos de pluma. A diferencia de la cursiva, en el caso de las puntas planas, influyen 2 ángulos de inclinación. Por un lado, el trazo, como lo habíamos visto con Salvador, tú escribes tu cursiva con un ángulo de inclinación. En este caso nadie nos había dicho que tenía que ser a 52 grados con toda la cursiva, pero bueno, después lo supimos, ¿no? Ese es uno. En el otro caso es, si se imaginan que esto es la punta de su instrumento y esta es su hoja de escribir y aquí está su renglón, ¿sí? Al momento de que tú pones tu letra, tu pluma, tiene que también tener una inclinación con respecto a tu renglón. En el caso de las góticas,
es a 45 grados. Y tus trazos son de arriba hacia abajo, es de 90 grados. En el caso del nuancial también son a 90 grados los trazos, pero tu pluma, la punta de tu pluma, tiene que estar a 4 grados, entre 4 y 20 grados, dependiendo del tipo de uncial que vayas a escribir. Y eso es lo que te da las formas características del estilo que estás escribiendo. O sea, aquí influye mucho eso, el ángulo de tu trazo y el ángulo en el que vas a poner la punta de tu instrumento de escritura, y con eso vas a obtener las figuras clásicas del estilo que estás queriendo. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Vas a ver una O, una A o una B y dices, este es un uncial, este es una gótica cuadrata, este es una gótica de suma, o esta es una cancilleresca, todo eso. ¿Sí? Pero eso nos los está dando. Y esto digamos que la punta la punta plana, de ahí se desprende después la punta de punta. Cuando se crean las cursivas, como vimos al principio, las cursivas con este estilo de punta plana, después se dieron cuenta que era más fácil escribir con un instrumento de punta, y de ahí se desprenden las cursivas como las que hace Salvador, y bueno, ya es toda una rama, toda una familia, mientras que las puntas planas tienen sus propias familias. Esas son las pequeñas gran diferencias, que la cursiva tiene 12, 13 o más estilos, pero todos son cursivas, ¿sí? Y es mucho más lento escribir una punta plana. Una caligrafía con punta plana lo haces trazo por trazo por trazo. Vamos a hacer un nombre si quieren, en esta de las tarjetas, ya para terminar con el. Un nombre. ¿Quién nos habla? Ahí está. Yolia. ¿Cómo? Yolia. Y-O-L-I-A. Pero por ahora sí te voy a ceder el bastón de mando, porque yo no soy nada bueno. Si me ponen a hacer una punta plana, seguramente no me va a salir bien, pero no en la calidad aquí del maestro. No, es que quien diga que sabe hacer todas las caligrafías, o está alardeando, o está. Sí, Ahorita están los 5. Pues sí, exacto. Empezó a los 5 Siglos de escritura. Empezó a los 5 ya haciendo su apoyo, ¿no? Y ya siendo, sí. Van a ver la velocidad es muy distinta. A ver, ¿cómo es? Yo tengo una duda. Y. Bueno, me imagino que justo con el asunto de la caligrafía, que francamente desconozco, pues es alguna especie de disciplina, ¿no? Porque estamos hablando de justo normar o reglar cómo es que se hace. Vamos a hacer un estilo uncial. No sé si estás familiarizado con los unciales. Yo tengo una duda de si, por ejemplo, para hacer la gótica existe como alguna especie de diálogo entre la caligrafía disciplinar y por ejemplo, los rótulos callejeros, ¿no? Que vemos en puestos, incluso en visitaxis, que pues son góticas, y si existe como, exacto, o sea, cierto diálogo entre algo disciplinar y como una praxis ya. Sí, yo creo que, mira, dentro de lo que hacemos, o sea, hablando del lettering, de la caligrafía y todo, el rótulo es una disciplina que a mí me parece la más respetable de todas, porque no solo tiene que cumplir con comunicar, tiene una particularidad el rótulo, que es vender, que es todavía más difícil, ¿no? Entonces el rótulo tiene ese extra de Esto es una y los mejores rotulistas copian directamente esto. ¿Qué difiere de la caligrafía uncial irlandesa? Precisamente porque hay algunos estilos, la A. El pincel, que es como eso. Tenemos esta A, Eso de un lado, y por ejemplo, tenemos una A que es esta, como la que acabo de hacer. Pero también tenemos una A que es así, que si se dan cuenta, esta se parece mucho a la A que utilizaban luego nuestros padres, que es esta A. De ahí se desprende. Esta A viene de una uncial, tiene una ascendencia uncial. Hay una que me gusta mucho, que es la caligrafía bastarda. Se llama así porque tiene la combinación de rectas, curvas. Ahorita la van a ver. ¿Quieren hacemos un nombre? Ya para culminar. La caligrafía árabe. Eso es muy diferente. Porque Sí, se escribe se escribe de derecha a izquierda, se escribe con un cálamo, también con punta plana, en este caso. Pero si te das cuenta, casi siempre le escriben en un solo. Sí, es continuo. Es continuo, sí.
Eso sí, ya te diría que puedo escribir con eso. Sí lo puedo escribir, pero no sé ni lo que estaría escribiendo, ¿no? Ahí sí, para que veas, yo hago, en este caso, yo hago lo mismo que los monjes copistas, no se leerán, nada más sé que tengo que hacerlo así, ¿no? O los judíos. También Cuando escriben en la Torah, hay una escriba especial que tiene que poner en ayunas, Sí, tiene que orar para todo hay bendiciones, Muchas todo hay condiciones. purificaciones. Sí. Exactamente, sí. Entonces, ¿qué les parece? Les digo, podríamos estar hablando de estilos días enteros, porque son siglos y siglos y siglos de escritura. Un nombre. A ver, allá. Roxana. Vean la velocidad, o sea, ahí es donde uno se da cuenta de la necesidad de que hubiera cursivas. Roxana, ok, con X. Ustedes ya lo aprendieron con la procesal encadenada. Ándale, sí. Sí, así. No le gana ningún inglés. No. Yo creo que hubieran hecho un concurso de escribanos, el inglés y el español. Creo que gana el español ahí sí. Sí. De las pocas. Y con la procesal más rápido. Con el proceso de Por ahí. Vamos haciendo circuitos. Pero por ejemplo lo que decías de que en México no hay, obviamente no hubo una tradición, pero yo supongo que los escribanos y todas estas personas que entraban a la burocracia aprendieron en algún colegio, y lo más seguro es que haya sido un colegio religioso, sí, confesional. Sería cuestión de detectar qué sistema les enseñaban ahí, Sí, ¿no? ¿qué sistema les enseñaban? ¿Fue copista o realmente fue Pues yo lo que creo es que había un modelo y ellos se dedicaban a Más o menos a así. replicar. Así queda. Si se dan cuenta es trazo Creo por que trazo por trazo. nunca hubo una escuela. ¿Cuál es la ventaja de esto? Si se dan cuenta, muchos de los manuscritos iluminados están escritos como punta plana. Sí. Entonces, tenemos iluminaciones. La parte bonita de los estilos planos es que luce mucho cuando estás haciendo una iluminación. Tienes grandes letras, que son las letras capitulares, y con las letras capitulares vienen después las letras históricas, porque ya les empiezan a iluminar o a dibujar dentro de la misma letra algún evento histórico, algún evento eclesiástico o algún evento muy importante para la persona para la que estás en ese momento escribiendo el manuscrito. Pero luce mucho cuando estás escribiendo esto, lo puedes ver desde casi cualquier lugar. Entonces los libros de coro que tenemos, los corales, los antifonarios, todos esos que son en gran formato, esta letra, digamos que en los libros de coro que he visto en la catedral que tiene la UNAM y algunos que tienen una de las universidades de Inglaterra, el tamaño normal de la altura X es de 5 centímetros. Entonces son grandes libros que luego se decoran, cada hoja se decora con motivos dorados, para que cuando tú los pones en la iglesia, como están en un lugar oscuro, solamente iluminados con los cirios, con veladoras, la parte dorada luce. Entonces eso obligaba al que estaba adentro, a lo que decían es que estás viendo la palabra de Dios. De alguna manera todo el oro lo estuvimos relacionando, el fulgor del oro a través de la luz de la vela lo relacionabas con la palabra divina. Entonces para que lo pudieran ver, sobre todo en los corales, lo pudieran cantar aquellos que estaban en el área del coro, tenía que ser un formato muy grande. Lo veían de lejos. Exactamente, tenían muy buenas visiones, eso sí, no se lo aprendían de memoria. Sí. Pero tú ves el libro de coro y es un libro de coro hermoso. Sí, es hermosamente decorado, pero las letras son muy, muy grandes. Vamos por el último nombre. El último Nos falta un nombre. Un nombre. ¿Pero con qué caligrafía te gustó? Sí, escogen la caligrafía, ya sea de punta o plana. Pues, de punta. Dale tú. Va. Entonces, bueno, como les decía,
Hay una pregunta muy común cuando alguien quiere empezar caligrafía: ¿cómo empiezo? Lo mejor es agarrar un modelo, ¿no? Ya vieron cuánta variedad de estilos hay. Vean un modelo que les guste, identifíquenlo, digan, este es cursivo americano, por ejemplo. Este me gusta. Y van a ver que tiene sus propias reglas, tiene sus propias herramientas, propio todo, ¿no? Yo le llamo la triada de la caligrafía: la tinta, el papel y la punta. Yo ocupo, estas puntas son bastante comunes, bueno, eran bastante comunes. Falcon se llama la marca. Entonces, me gusta mucho cuando hago inglesa, hacer con plumillas inglesas, como seguramente conocen varias marcas, ¿no? Y cuando hago americana, con las plumillas norteamericanas. Y de verdad cambia, porque debieron haber 500 diferentes tipos de plumillas, ¿no? De plumas fuente también hay muchas variedades. ¿Qué estilo te gustó? A ver, el nuevo mexicano. Perfecto. Gabriela Ponce. Gabriela Ponce. Bueno, han de saber que también los americanos desarrollaron sus propios instrumentos para escribir. En el caso de la cursiva americana, ellos desarrollaron un manguillo con una falange lateral que le permite al que está escribiendo tener una inclinación ya natural de 52 grados. De tal forma que cuando tú estás escribiendo vas respetando ya de antemano la regla del estilo. A diferencia de un manguillo recto que solamente te permite, o sea, tú puedes escribir, digamos que cualquier caligrafía cursiva con un manguillo recto, pero si el estilo te dice, ¿sabes qué? Es a 52 grados, por eso los americanos le pusieron una falange para que pudieras tener esos 52 grados. Lo que hace la diferencia entre los estilos americanos y los estilos ingleses. Ahora, si fuéramos más puristas todavía, si dijéramos, ¿sabes qué? El estilo copperplate, en este caso la redonda inglesa, la quiero escribir como se escribía antes, se escribía con una pluma de ave, con punta plana, delgadita, pequeña punta plana, delgadita, pero cortada de manera siniestra. ¿Sí? Como, ¿te acuerdas de lo que comentaba Paul? ¿Sí? Lo cortaban, ¿por qué? Porque cuando tú estás viendo los manuscritos originales, tú ves ciertos remates que dices, es que este remate no me sale. Pues sí, no te sale porque tu pluma tiene un corte de diestro. Aunque lo escribas como diestro, tienes que utilizar un instrumento siniestro para que des los remates como el estilo te lo pide. ¿Sí? De la misma manera, la cursiva americana te pide ciertos remates que cuando tú lo ves ante un ojo inexperto, tú puedes decir, pues lo escribieron bien. Pero el ojo que ya lo sabe dice, lo escribió con este manguillo recto y no con manguillo oblicuo. Entonces, eso es lo que nos ha llevado, por ejemplo, los años que tenemos a poder identificar el instrumento que se utilizó y si fue de punta plana, si fue de punta y qué tipo de tinta se utilizaba y cómo lo escribía, porque muchas veces hay ciertas, la pluma de ave te da ciertas terminaciones, ciertos trazos. Cuando tú vas haciendo el trazo, la pluma de ave, como pues es queratina, se va atorando dentro de los mismos pliegues de la piel del papel, te da ciertas imperfecciones que un instrumento de punta metálica no te lo da. Y eso, cuando tú lo vas viendo, esto fue hecho con pluma de ave. Otra cosa ya para concluir es la caligrafía. O sea, no somos máquinas, ¿no? Por muy bonito que ustedes vean esto, si yo me acerco, ¿Tiene imperfecciones? Tiene imperfecciones, ¿no? Por ejemplo, aquí en la A se nota ahí como un cambio, ¿no? De la parte humana, que es lo que tiene la caligrafía, ¿no? Y eso es parte del encanto de escribir a mano. No tiene que ser perfecta, sí hay que seguir ciertos parámetros, pero fíjense cómo al final, pues, estás comunicando algo en realidad solo es una tinta y una pluma, ¿no? Un pedacito de papel, no se requiere tampoco. Pudimos haber esto hecho allá afuera, si es que la luz no hubiera regresado, ¿no? Hubiera sido así más petit comité, más como es la caligrafía, ¿no? Y yo siempre digo, a ver, a pesar de que estamos en un mundo
donde hay mucha rapidez, ¿no? Ahora no es importante saber buscar, ya está toda la información ahí. Ahora lo que es importante es saber elegir qué es bueno y qué es malo. Yo digo esto, la palabra compromete, ¿no? Pero la caligrafía todavía nos condena, la escritura como tal. ¿Cuántos de aquí han ido al notario, que son los calígrafos contemporáneos? ¿Cuántos han ido? Muy poca gente en realidad, ¿no? ¿Y cuántos han ido de verdad a hacer algo al notario? O sea, firmar una escritura, un testamento. Les tiembla la mano al mundo, ¿verdad? Y eso es que tú estás comprometiendo, ¿no? Pero, es decir, todavía hoy, a ver, firma esto, a ver, todavía sigue teniendo muchísimo valor, ¿no? Eso creo que yo lo dejaría como conclusión. Y que, pues, es algo también muy personal. Cada quien tiene que tener sus propias motivaciones para eso. En mi caso fueron los instrumentos. Mis papás son abogados, coleccionan plumas fuentes, y yo empecé a coleccionar plumas fuentes y en algún punto dije, ¿para qué sirve el punto mediano? Porque es diferente que el fino, que el flexible, que el W, que el OV. Ya es y M aquí acompañado de todos ustedes, ¿no? Oigan, pues muchísimas gracias. Si tienen alguna duda o algo, pues ahora es el momento. Tengo la duda, no sé si tengan ese dato. ¿Era una especie en específico de ave de gran tamaño, ave pequeña, según el tipo de letra que se iba a hacer? Pues de ganso, de ajolote. Lo que pasa es que la terminación que le dabas a la pluma es lo que te determina el ancho de tu letra. Claro, para hacer ciertas exhibiciones, pues él y yo hemos utilizado plumas hasta de colibrí, pero normalmente utilizas una pluma de ave grande y le das la terminación pequeña para que puedas escribir. ¿Por qué? Porque el tallo te lo permite. Y depende de la preparación también. Tienes que poner arena, calentarla para que se endurezca y luego ya prepararla. Sí, las plumas de guajolote han servido mucho. Son buenas. Para templarlas, la pluma de guajolote y la de ganso te sirven muy bien. ¿Cómo podemos encontrarlos? ¿Cómo los buscamos? Si ponen SCR, ¿cómo está aquí? Ok. Aquí, ¿sí? SCR Scriptorium. Ese escudito lo vas a encontrar tanto en Instagram como en Facebook. Creo que está SCR Scriptorium o SCR Oficial. En SCR Oficial en... Pues ahí están todas las actividades. Lo próximo es en el Fondo de Cultura. Este sábado Va a haber clase de gótica. Recomiendo que vayan. Aprender la punta plana es básico. Yo ahorita, teniendo aquí al maestro Felipe, pues, ¿no? Qué mejor para la exhibición. Pero sí creo que aprender la punta plana debe ser el inicio, independientemente de que luego cambien a una cursiva o así, etcétera. Es como la base, porque además nos va a ayudar mucho a controlar la tinta, el flujo de la tinta. ¿Alguien hace ya caligrafía o alguien escribe con manguillo, con pluma, con plurín, nada? Yo llegué a hacerlo con grafos. Sí, los grafos. Los grafos, pero el grafo es una monolínea. O sea, los grafos son muy técnicos porque tienen diferentes puntos para los planos, por ejemplo, ¿no? Los muros. Tenía punta plana también el grafo, me acuerdo. Sí. Tenía punta plana. Sí. ¿No? Entonces nadie hace nada de escritura. No, sí, de bien. Sí, y de verdad no es complicado. Pueden empezar. Práctica, ¿no? Bueno, yo les quería regalar un frasquito de tinta de cerrálica por si alguien quisiera restauración. ¿Una rifa o nos abalanzamos? A la taller de restauración. ¿Qué pasa? Que pases a buscar la tinta. Que la directora determine quién. Ya dijo Ana. Entonces esta tinta normalmente le llaman artesanal. Yo ya no la podría llamar artesanal, yo la mando a producir a un laboratorio para garantizar el nivel de acidez y sobre todo que las partículas sean tengan la misma consistencia, vamos. Y pues es una tinta muy bonita porque se puede, ya vieron, ¿no? Todas las maravillas que hace. Ya que sequen sus trabajos, tóquenlos, se van a dar cuenta cómo viene una. ¿Vale? Oigan, pues nuevamente muchísimas gracias.